way. Hola a todos, bienvenidos al podcast Salud por el Bienestar. Mi nombre es Fayora Jiménez de la carrera de Enfermería y hoy estoy acompañada de... Kendall Vargas, de la carrera de enfermería, bienvenidos. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome de burnout, que pues lamentablemente es algo bastante común, ¿verdad? A veces en las personas y tal vez muchos no conocen sobre qué significa realmente y qué abarca, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver sobre qué es, cuáles son las causas y los factores desencadenantes, signos y síntomas, y también vamos a ver cómo es el método diagnóstico y también una parte de prevención y el manejo del mismo. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre el rol de enfermería con este tema. Entonces, bueno, no sé si Kendall le gustaría explicar un poquito sobre qué es el burnout. Ujú. Sí, podemos comenzar como con la parte de la definición del síndrome del burnout o el burnout como tal, digamos, que también es como un tema muy relevante o muy relacionado con el tema del cuidador, ¿verdad? Está como el síndrome del burnout y también existe el síndrome del cuidador cansado, que es como, bueno, según la teoría es similar, pero tiene sus diferencias porque el burnout es como más específicamente un estado de agotamiento o cansancio crónicos que es provocado por estrés laboral o de un rol prolongado. El síndrome del cuidador cansado por decirlo así, se relaciona más con un trabajo de cuidador, ya sea de una persona adulta mayor, de una persona menor de edad o de una persona en alguna que tiene como esta parte de cuidar a alguna otra persona en situación de discapacidad, pero el síndrome de burnout se puede relacionar como a otros trabajos, digamos, a otras labores. Por eso es como este estado de agotamiento crónico, ¿verdad? Generalmente sucede cuando hay como una alta demanda de las labores en el trabajo y hay pocos recursos o apoyo hacia la persona que tiene estas labores. Entonces, realmente no es solo como cuando una persona se siente cansada de un momento para otro, porque realmente el trabajo siempre va a estar relacionado con algún cansancio físico y mental, pero es un tema como diferente, porque la OMS o la Organización Mundial de la Salud lo relaciona a tres dimensiones principales. Dentro de las dimensiones principales que establece la Organización Mundial de la Salud para hablar del síndrome de burnout, se habla como del agotamiento emocional, que es como que la persona se sienta emocionalmente cansada, drenada, es decir, que quizás la parte de socialización esté más inhibida, o sea, que a la persona le cueste un poco más sentir emociones, expresar emociones como tal, no haber como mucha energía. Otra dimensión es la parte de la despersonalización o el cinismo, ¿verdad? Que es un tema bastante importante de reconocer, porque es que la persona empieza a tener una actitud como más distante, más fría o negativa frente al trabajo, como más aparte, o sea, como se crea una barrera ahí, ¿verdad? O hacia Ujú. las personas que se cuidan también. Y también hay una reducción de lo que es la eficacia personal. Entonces, pasa que el trabajador o la trabajadora siente que sus labores no tienen un impacto o un efecto, entonces dejan de darle valor a eso que están haciendo constantemente. Es diferente de la depresión, también es importante tomarlo en consideración, porque el burnout se relaciona al tema del contexto laboral en la persona, o ya sea el rol de cuidador, como hablábamos del síndrome del cuidador cansado. Pero el tema es que si se mejoran las condiciones laborales, el burnout puede gestionarse o eliminarse. En cambio, la depresión es un tema completamente más complejo a nivel de la patología como tal, porque es algo ya más global, o sea, es algo más general que afecta a la persona en todas sus dimensiones, en todos
subcontextos y ámbitos. Entonces no depende solamente del trabajo. Tal vez Fabiola nos puede hablar un poco de las causas y los factores que desencadenan el síndrome de burnout ahora. Sí, entonces, bueno, primero vamos a ver cuáles son los factores que son más organizacionales, como por ejemplo la carga de trabajo excesiva, ¿verdad? La falta de control o autonomía, el tener roles pocos claros o conflictos de rol, tener poco apoyo social o también supervisión deficiente, em, y que haya también un ambiente laboral tóxico, que sea injusto, ¿verdad? También. Em, También factores personales, como por ejemplo el perfeccionismo, la dificultad para poner límites, muy importante, em, y también falta de autocuidado. Y las situaciones que son como más comunes en salud y en el cuidado, el tener, por ejemplo, turnos largos, exposición constante al sufrimiento ajeno, emociones intensas, presión de resultados y falta de recursos. Entonces, esto lamentablemente en el área de salud, pues se ve bastante, ¿verdad? Por la excesiva carga laboral, e inclusive, como lo mencionaba antes, el estar expuestos también al sufrimiento ajeno, es algo que se debe, pues, tener cuidado, ¿verdad? Porque obviamente uno como persona y al estar tan involucrado, ¿verdad? Con un paciente, pues es como imposible pues que no le afecte a uno la situación, ¿verdad? Pero tiene que haber como un balance, porque si no, pues nos llega a afectar bastante esto. Entonces son un conjunto de cosas que nos pueden llevar a este síndrome, lamentablemente, y más acá en Costa Rica, ¿verdad? Más de parte de enfermería, como está la situación en nuestra carrera, ¿verdad? De sobrecarga excesiva de trabajo. Ujú. Sí, eso. Entonces, sí, Ujú. tal vez Creo que eso de podamos la ver. carga laboral es Ajá, algo muy difícil. ujú, El tema de la carga laboral, porque di, es una causa bastante importante y sucede mucho, tanto, o sea, hablamos de profesionales de la salud, pero también en otros profesionales. Y sí, yo creo que también desde enfermería en el sector público, por ejemplo, la carga de trabajo es excesiva por la cantidad de personal que existe actualmente, ¿verdad? exacto, sí. Entonces es muy complicado porque para tener el síndrome de burnout simplemente hay que exponerse a todos los factores que mencionaba Fabi. Y la verdad son factores que a veces están y no los vemos como algo que nos va a hacer daño, pero como mencionaba al inicio, es algo más crónico, es algo sostenido en el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con qué tan presentes están los factores y las causas y cuáles herramientas tenemos para gestionarlas y abordarlas, ¿verdad? Y Ujú, también es muy importante como ponerle atención a los signos y síntomas, que es lo que vamos a presentar como respuesta humana, ¿verdad? Ante este síndrome. Por ejemplo, tenemos que dentro de la parte de los signos y síntomas físicos va a haber un cansancio persistente, eso de que pasan días, dormimos, igual el cansancio no se va. Van a haber dolores de cabeza por el mismo estrés o el mismo cansancio como tal de las tareas, de las labores, de pensar en el día de mañana, tengo que hacer lo mismo, no lo estoy viendo valioso. Entonces, este tipo de cosas que afectan, ¿verdad? Tanto a nivel de dolores de cabeza como contracturas musculares, como alteraciones en el sueño y problemas gastrointestinales. Por ejemplo, personas que sufren de gastritis o colitis por temas de estrés, personas que sufren de estreñimiento o de incluso diarrea por el mismo tema, ¿verdad? De que el estrés es algo que no están gestionando de manera adecuada. Y es por lo mismo, de que el síndrome se está haciendo presente en la cotidianidad, o sea, día a día en el trabajo.
que es un área donde y las personas se desempeñan a lo largo de las semanas y los meses. A nivel emocional, puede haber una irritabilidad que tengamos como ese sentimiento de que con nada ya nos ponemos furiosos y enojados y molestos, Ujú, el sentimiento de vacío, ¿verdad? Como de que qué estoy haciendo en esta empresa, qué estoy haciendo en este trabajo, porque se pierde la motivación y también se siente ese vacío de que no estoy haciendo nada con mi vida, de verdad. Y también en la parte como de la conducta, como lo que vamos a estar mostrando a nivel de nuestra red social, quizás un aislamiento, que nos alejamos de las personas, que no compartimos con los compañeros de trabajo, que no estamos siendo parte como de de esa socialización, ¿verdad? También podemos abandonar actividades que antes nos gustaban mucho, como hobbies u otras actividades, las dejamos de lado porque no encontramos la motivación, porque estamos cansados. También aumenta lo que es el ausentismo, ya sea al trabajo. He conocido casos donde las personas empiezan a dejar de ir al trabajo, empiezan a pedir días libres, vacaciones y pasan como intentando evitarlo y al mismo tiempo no lo pierden, digamos, no lo pueden perder, pero y lo evitan porque están demasiado sobrecargados. ujú, Entonces, es como que muy difícil porque puede también ser que la persona sí se presenta al trabajo, pero no, o sea, no funciona de una manera adecuada. Y por otro lado, la parte cognitiva, que es algo a lo que también tenemos que poner la atención, más que todo se ve como con olvidar las cosas, que haya más dificultad para concentrarse, para poner atención y que la toma de decisiones sea más lenta. Todo ese análisis que hacemos, todas esas cosas que vemos tan fáciles, ¿verdad? Día a día se empiezan a dificultar por el mismo síndrome del burnout. Y ahora tal vez podemos ver el diagnóstico. ¿Cómo es que se diagnostica, Fabi? ujú. Bueno, para hacer un diagnóstico como tal no es como que hay una prueba de laboratorio específica, sino que más bien se basa en la evaluación clínica. Entonces, bueno, primero, ¿verdad? En el caso de la entrevista, ¿verdad? Donde uno está en consulta con la persona. Y también existen herramientas que pueden ayudar a esto. Una muy común es el cuestionario de Maslach Burnout Inventory o MBI, que fue desarrollado por Cristina Maslach, que va a medir las tres dimensiones del síndrome del burnout que los mencionaba mi compañero Kendall al inicio. Entonces va a medir lo que es el agotamiento emocional, la despersonalización o cinismo y la baja realización personal. Entonces, esto lo va a medir por medio de una serie de preguntas con varias afirmaciones sobre cómo se siente la persona con respecto a su trabajo, ¿verdad? Y la persona va a responder según con qué frecuencia experimenta esas sensaciones. Entonces, por ejemplo, nunca, algunas veces al año, una vez al mes, una vez a la semana o todos los días. Entonces, con base a estos resultados, ya se puede decir como no, definitivamente esta persona sí está, ¿verdad? Ya en un nivel donde sí está con síndrome del burnout. Em, entonces, sí, en enfermería se pueden, bueno, como mencionaba antes, por medio de las entrevistas se pueden detectar estos como signos de alarma, ¿verdad? Que la persona mencione cómo ha estado, ¿verdad? Emocionalmente y uno indaga, ¿verdad? Le pregunta que cómo está en el trabajo y en su vida. Este, y sí, esto es básicamente cómo se llega al diagnóstico. Sí, eso es Entonces, muy importante, ujú, saber que existe una escala, porque el tema es que a veces puede parecer subjetivo, ¿verdad? Lo que puede referir la persona, ujú, pero si uno hace la aplicación de la escala y se ven que los resultados indican que se hay un burnout, es algo que de manera objetiva puede indicar y a la vez orientar el cómo va a ser la intervención en esa persona. ujú, exacto. Entonces, sí, más bien.
No sé si ahora hablamos un poquito sobre lo que es la prevención y el manejo de este. Ujú. Bueno, realmente el tema de la prevención es difícil, ¿verdad? Al igual que el manejo, es algo, es un proceso que debe ser como muy, eh, tiene que haber como mucho compromiso de las partes, pero también tiene que haber mucho apoyo. O sea, en las personas que tienen un síndrome de burnout que se detecta, tiene que haber mucho apoyo por parte de superiores, por parte de profesionales de la salud. Y lo bueno es eso, que después de un diagnóstico que indique que la persona sí tiene burnout, sí hay formas de prevenirlo, de gestionarlo y de empezar como a disminuir esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, desde la parte individual, a pesar de que a veces sea complicado, ¿verdad? Por los roles jerárquicos que hay en un trabajo, ¿verdad? Que yo tengo un superior, tengo que cumplirle a mi superior, las labores, ¿verdad? Que firmé en X contrato, pues siempre es importante tener límites claros, ¿verdad? Entre el trabajo y la vida personal. Por ejemplo, lo que es el Ministerio de Trabajo, pues avala los derechos que uno tiene como trabajador y en lo que es el código y otros recursos podemos ver temas como por ejemplo relacionados con horas extras o temas relacionados con las pagas, temas relacionados con que no nos estén escribiendo fuera de nuestro horario laboral, ¿verdad? Entonces, esos límites pueden ir ayudando a que el tema del cansancio por trabajo vaya disminuyendo. También tener lo que son descansos reales, no solo el descanso de estar un día libre, sino que sacar ese día para hacer pausas activas, desconexión digital completa de todos los medios y aprovechar los otros descansos que tenemos durante los días de trabajo, incluso para hacer pausas activas, por ejemplo, que dentro de la jornada se empiecen a hacer pausas activas en los recesos o en los breaks o, ¿verdad? Que sea como un hábito también cuidar el sueño, la alimentación y la actividad física de manera general. Hay que tener un buen descanso, hay que alimentarnos bien, hay que hacer actividad física para que en sí todo esto nos fomente un bienestar y las demandas laborales vayan siendo más gestionadas mayormente y practicar el autocuidado, que también es muy importante de manera individual. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos hacer hobbies que nos gusten, tener redes de apoyo, ¿verdad? Hablar con las personas, hablar con las redes de apoyo, el pedir ayuda cuando es necesario y el practicar hobbies creo que es muy importante porque es un espacio que uno se autodedica y se autocuida con ese hobby, que pintar, que escribir, que hay personas que les gusta bailar, escuchar música, o sea, hay un montón de hobbies que las personas encuentran ahí cierta calma de lo que es la rutina. Y las técnicas de regulación emocional, que, bueno, ahí se habla mucho como de la parte de meditación, del mindfulness, de las pausas activas que mencionaba ahorita, como tener esa pausa para uno, o sea, una pausa muy consciente. Y bueno, también está como el tema del cómo prevenirlo desde el trabajo, desde la organización o desde lo que es salud pública y comunitaria. Y ese es un tema más de ver las posibilidades que tenemos, ¿verdad? En cuanto en nuestro trabajo, como de la distribución de cargas de trabajo, que sea algo más equitativo, algo más llevadero Ujú, eh, las redes de apoyo que nos brinden o herramientas y recursos y apoyo que nos den el trabajo como tal, tenerlo muy presente, que si el día de mañana es necesario, pues acudir a ello. Y si vemos que en el trabajo quizás no hay tantos recursos, buscar recursos por nuestra parte, como por ejemplo, hay muchas veces hay grupos de contención emocional o grupos donde uno puede ir a hablar de este tema y este tema va a ser algo conocido por los demás, entonces puede ser como una bonita charla motivacional y a la vez que nos permita liberar toda esta angustia o este cansancio que llevamos, ¿verdad? Y también ya cuando está presente lo que tenemos que hacer es saber pedir ayuda, o sea, el buscar ayuda profesional, psicológica, pero también saber cómo, qué podemos hacer en el trabajo y más que todo es tener una comunicación asertiva con nuestros superiores, exponer la situación y si ya vemos que el superior no está ayudando, pues buscar al superior del superior o recursos humanos, que se vuelve como una herramienta muy adecuada en estos casos, ¿verdad? Y tener como esta parte de que hay que buscar ayuda, no hay que seguir en este ciclo de que es muy cansado, de que es el burnout, sino que hay que buscar ayuda cuando se identifica o tengo indicios de que la carga laboral está superando.
em, ¿verdad? Y ya en este tema, tal vez desde enfermería, ¿verdad? Podemos abordar también, Fabio nos puede comentar sobre ello, cómo se Ujú. elabora. Bueno, está muy relacionado con lo que estaba comentando mi compañero antes. Bueno, está lo que es la detección temprana, ¿verdad? Que eso siempre se busca desde la promoción de la salud, ¿verdad? Em, Informar acerca de este síndrome, cuáles, igual, como hemos estado diciendo, cuáles son las causas, cuáles son signos y síntomas, y que las personas estén informadas, ¿verdad? Para que ya sepan identificar cuando está llegando ya a un nivel, pues a un nivel excesivo, ¿verdad? Este, También incentivar a las personas a siempre pedir ayuda, ¿verdad? Tanto a profesionales de psicología o, ¿verdad? Distintos redes de apoyo, como mencionaba mi compañero también. Este, También se da un acompañamiento, ¿verdad? Siempre tener una escucha activa, validar las emociones de las personas, y bueno, incentivar lo que es el autocuidado profesional, por ejemplo. Igual eso depende mucho de los recursos que se tengan, ¿verdad? En el trabajo, como decía mi compañero, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, hay muchas veces que yo he escuchado que a las personas les dan, no sé, si tienen 30 minutos de un receso, pero como tienen bastante trabajo así, se lo brincan, entonces siguen directo y se brincan esos 30 minutos. Por lo mismo, para querer salir a tiempo, porque hay mucho estrés, ¿verdad? Pero siempre se deben de respetar estos tiempos. Es muy importante, ¿verdad? Se descansa la mente, se da un descanso físico también, inclusive para poder comer. Muchas personas también se saltan el almuerzo o alguna comida por lo mismo. Entonces, sí, y básicamente igual incentivar a la persona también a tener un buen autocuidado, ¿verdad? Ya más personal, por así decirlo, ¿verdad? Siempre poniéndose como prioridad y sacar tiempos para cuidarse de sí mismo, hacer ejercicios, aunque sea un ratito al día o con solo no saltarse las comidas, ¿verdad? Eso pues ayuda bastante. Ujú. Sí, es importante esto que menciona Fabi del tema de esos hábitos saludables que siempre comentamos y fomentamos, ¿verdad? Para el bienestar Mm. integral. Creo que de nuestra parte eso sería todo en relación al síndrome de burnout. Si sienten que tienen este síndrome o se sienten identificados con los síntomas, no duden en buscar una consulta con un profesional de la salud y no dejarlo para luego, no aplazarlo, sino que es algo importante de valorarse en el momento. Exactamente. Entonces, estaríamos. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.